Hola a todos. En esta nueva cápsula vamos a hablar acerca de reacciones químicas, ecuaciones que representan a las reacciones químicas y la estequiometría de las reacciones. Nuestros objetivos serán describir los tipos más comunes de reacción química, realizar cálculos asociados a balance de ecuaciones químicas y al rendimiento de una reacción. Hay que recordar las leyes principales que gobiernan la materia, como son la ley de conservación de la materia, donde nada se crea ni se destruye y solo se transforma, y en donde en toda reacción química la masa de los reactantes es igual a la de los productos. También está la ley de las proporciones definidas, donde diferentes muestras de una misma sustancia pura siempre contienen la misma proporción de elementos. Y finalmente, la ley de las proporciones múltiples, donde los elementos se pueden combinar en diferentes proporciones entre sí, pero siempre en una relación de números enteros. También un pequeño recordatorio referente a la estructura del átomo, que es la base fundamental de toda la materia, es que éste está compuesto por un núcleo de protones y neutrones alrededor del cual se mueven los electrones en zonas definidas, llamadas orbitales. Estos electrones que están ubicados en la capa más externa del átomo, también llamada la capa de valencia, son los elementos que permiten la interacción entre los átomos para formar distintos tipos de enlace. En toda reacción química podemos distinguir que es un proceso en el cual una o más sustancias llamadas reactantes cambian, interactúan para formar una o más sustancias nuevas llamadas productos. La representación de estas reacciones químicas es a través del uso de ecuaciones químicas, que utilizan los símbolos de las distintas especies que interactúan en la reacción para mostrar efectivamente lo que ocurre durante el proceso. Como ya lo hemos mencionado, toda reacción química siempre va a obedecer a la ley de la conservación de la materia. Es decir, la cantidad de átomos que hay en los reactantes debe ser igual en características y en cantidad a las que se encuentran en los productos. Muchas de estas reacciones químicas van a ocurrir en medios acuosos, es decir, van a estar disueltas en agua como solvente principal. Y para poder realizar un estudio cuantitativo de la relación entre reactivos y productos, utilizamos la denominada estequiometría. En general, todas las reacciones químicas ocurren por una colisión, un choque entre los distintos reactantes. Esto permite transferir la energía cinética y romper algunos enlaces para formar enlaces nuevos. En algunas ocasiones, las reacciones químicas forman estructuras intermediarias que van a ser entidades intermedias entre reactantes y productos que se forman durante el proceso de reacción. Aquí en esta reacción podemos describir cómo existe un proceso de cambio entre esta sustancia AB y este otro reactante denominado C. Como verán, aquí lo que estamos haciendo es un intercambio de este elemento, donde A deja de interactuar con el elemento B y empieza a interactuar con el elemento C. Como forma intermediaria, podemos visualizar lo que ocurre aquí, donde la colisión entre estas dos entidades permite formar este elemento intermediario. Tal como lo mencionamos en la cápsula de las leyes de la termodinámica, toda reacción puede ser de naturaleza exergónica, liberando energía, o de naturaleza endergónica, donde requiere absorber energía suficiente para poder llevar a cabo la reacción. Como ustedes recordarán, solamente las reacciones exergónicas van a ser reacciones espontáneas, mientras que las endergónicas requieren que yo utilice energía de otro proceso para que ocurra en su totalidad. Como recordarán también, generalmente las reacciones cuentan con una barrera que limita la velocidad a la cual ocurre el proceso. Esta barrera es la denominada energía de activación. Si ustedes recuerdan, la energía de activación puede reducirse utilizando catalizadores como las enzimas. Sin embargo, en el caso de una reacción endergónica, el catalizador no va a ser capaz de llevar a cabo la reacción
porque no solamente debe vencer la energía de activación, sino que también el requerimiento energético propio del proceso. Como en algún momento les comenté en la clase, algunas reacciones van a encontrarse en equilibrio. ¿Ya? Eso significa que en términos matemáticos van a tener un cambio en la energía libre de Gibbs igual a cero. En ese punto de equilibrio, la cantidad de reactantes y de productos se mantiene constante durante todo el tiempo de la reacción. Si bien siempre existe una colisión entre los reactantes y formación de productos, el proceso también va a ocurrir en el sentido inverso, es decir, la colisión de productos para formar reactantes. Eso implica que a vista del ojo humano no va a haber un cambio significativo en las concentraciones. Para poder expresar la relación que hay entre las concentraciones de reactantes y productos, utilizamos este valor denominado constante de equilibrio, el cual es una relación entre las concentraciones de los productos dividida por las concentraciones de los reactantes. Existe un principio que gobierna la ocurrencia de reacciones químicas en sistemas en equilibrio. Este es el denominado principio de Le Chatelier, donde en sistemas aislados, es decir, donde no hay ingreso o salida de materia, cualquier desviación del equilibrio estimulará el proceso que tienda a restaurar dicho sistema al equilibrio. ¿Esto qué significa? Que si yo tomo como ejemplo esta misma reacción, si hay una gran cantidad o una gran concentración del elemento A, este va a fomentar la ocurrencia de la reacción hacia los productos. En cambio, si yo tengo una mayor cantidad del producto C, la reacción va a tender en el sentido opuesto, de manera tal que la relación de concentración de las especies mantenga este valor de la constante de equilibrio. Estos valores no van a ser siempre fijos, pero su relación sí lo va a hacer. Algunos tipos de reacción comunes que podemos encontrar van a ser las reacciones de combinación, donde dos elementos se van a combinar entre sí formando interacciones entre estos elementos, como por ejemplo la reacción del sodio en estado sólido con un gas de cloruro. Este va a formar el cloruro de sodio, que ustedes conocen como la sal común. También existen reacciones de descomposición donde una sustancia va a generar dos o más especies diferentes. Este es el peróxido de hidrógeno, que ustedes conocen como agua oxigenada. Si lo dejan mucho tiempo, este va a separarse en agua y en oxígeno de manera espontánea, lo que significa que la botella de agua oxigenada solamente estará funcional durante un tiempo y luego solo será agua. También las reacciones de combustión, donde a través de una sustancia derivada de carbono en presencia de oxígeno, se va a convertir en dióxido de carbono y agua. Esto es lo que habitualmente utilizamos, por ejemplo, en calefacción o en cualquier elemento que nos permita quemar combustibles. También existen las reacciones de desplazamiento, donde un átomo puede desplazar a otro formando una nueva estructura similar a la anterior. Aquí podemos ver esta sal, que es el sulfato de cobre, siendo reemplazado el cobre por un átomo de zinc. También existen las reacciones de precipitación, donde dos elementos en solución acuosa van a formar un elemento en estado sólido. En este caso, el cloruro de potasio va a reaccionar con el nitrato de plata para formar cloruro de plata y nitrato de potasio. Otro tipo de reacción son las reacciones de neutralización, donde una molécula de carácter ácido va a combinarse con una molécula de carácter alcalino. Esto va a permitir que los protones derivados del ácido van a reaccionar con los hidroxilos derivados de la sustancia alcalina. Y esto va a formar una molécula de agua.
En este caso, tenemos la reacción del ácido sulfúrico con el hidróxido de sodio, comúnmente conocido como soda cáustica. Finalmente, una reacción de interés, tal como se los anticipé en algún momento, son las reacciones de óxido-reducción o reacciones redox. En esta, existe una transferencia de electrones de una especie donante a una especie aceptora. Generalmente, el elemento o la sustancia que cede los electrones se oxida, mientras que la sustancia que acepta los electrones se reduce. Esto tiene un interés importante en los sistemas biológicos, ya que el metabolismo energético se fundamenta principalmente en la oxidación de nutrientes y la obtención de elementos reducidos, que me va a permitir canalizar la energía de los alimentos a una forma química. En ese sentido, dos sustancias importantes presentes en los sistemas biológicos van a ser el NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, y el FAD, flavina adenina dinucleótido. Estas especies van a aceptar electrones acompañados de hidrógeno para poder formar una especie reducida. Esto a partir de cualquier elemento que va a ingresar a nuestro sistema, principalmente azúcares y ácidos grasos. Aquí pueden ver varios ejemplos de reacciones ligadas a oxidorreducción que van a ocurrir en la mitocondria y o en el citosol de una célula. Para poder calcular la reacción que hay entre los reactantes y los productos, utilizamos la estequiometría. En toda reacción química vamos a utilizar los moles como unidad de reacción. Y en cada reacción, detrás de cada elemento o molécula, vamos a tener los coeficientes estequiométricos, que van a ser números enteros que representan a los moles de sustancias que reaccionan durante el proceso. Para poder calcular la cantidad de reactivo y producto formados, utilizamos el denominado método del mol, donde siempre vamos a utilizar al mol como un elemento de referencia. En esta reacción podemos ver la conversión de nitrógeno molecular e hidrógeno molecular en amoníaco. Como pueden ver, para llevar a cabo esta reacción, yo necesito una molécula de nitrógeno y 3 de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco. Aquí pueden ver cuáles son las proporciones que hay de cada uno de los elementos participantes de la reacción. Un mol de nitrógeno por 3 de hidrógeno para formar 2 de amoníaco. Recuerden que para poder realizar correctamente la estequiometría no debo considerar los gramos, sino que los moles. Cuando una reacción no se encuentra balanceada, yo debo realizar el balance de dicha ecuación. Para ello debo identificar los reactivos y los productos con sus fórmulas correctas. Recuerden que en toda reacción química, los valores indicados como subíndice no deben modificarse, ya que estos son propios de cada compuesto y por lo tanto cambiarlos implica cambiar la identidad de la molécula. Cuando yo tengo identificados los reactivos y los productos de manera correcta con sus fórmulas, yo debo identificar los átomos que se encuentran en igual cantidad a ambos lados. En este caso podemos observar que en ambos lados de la reacción tengo la misma cantidad de potasio y la misma cantidad de cloro. Esto implica que este elemento tiene que tener el mismo coeficiente estequiométrico que este de aquí. Puedo probar diferentes coeficientes estequiométricos para igualar el número de átomos de los elementos que está distinto. Como pueden ver, acá el oxígeno está diferente en ambos lados de la reacción. Por lo tanto, yo puedo probar algún número que me permite igualar la cantidad de oxígenos a ambos lados de la ecuación. Y finalmente yo debo verificar la ecuación balanceada, donde debo encontrar igual número de átomos de todas las especies presentes a ambos lados de la reacción. En este ejemplo,
yo debo igualar el número de oxígenos involucrados. Si aquí, por ejemplo, tengo oxígeno molecular y aquí tengo 3 átomos de oxígeno en esta molécula, yo debo encontrar un número que me permite igualar el oxígeno a ambos lados. En este caso, puedo utilizar el número 2 como el coeficiente estequiométrico para este compuesto y aquí puedo utilizar el coeficiente 3 para igualar los oxígenos a ambos lados. Como verán, al hacer esto, en ambos lados de la reacción voy a tener el equivalente a 6 átomos de oxígeno. Sin embargo, acabo de introducir un cambio en la cantidad de cloro y potasio. Para ello debo igualar el número de estos elementos modificando el coeficiente estequiométrico de este compuesto en el producto. Como verán ahora, la reacción está correctamente balanceada. Ahora, el hecho de tener grandes cantidades de reactantes no significa que todos se van a convertir en producto. Ya que estamos hablando de que las reacciones requieren una proporción de reactantes para poder generar el producto, cualquier elemento que se consuma primero va a limitar la ocurrencia de la reacción. Ese reactivo que se agota primero es el denominado reactivo limitante. Una vez que este elemento se agota, ya la reacción no puede seguir ocurriendo. Para poder determinar el reactivo limitante, debo considerar tener escrita la ecuación correctamente balanceada y haber convertido todas las cantidades de las especies involucradas en moles. A partir de eso, puedo utilizar la relación molar de la ecuación balanceada para calcular el número de moles de producto formado. Y una vez que tengo esa información, puedo convertirla los moles en gramos o a la unidad que sea necesaria. También es posible calcular el rendimiento de una reacción eh, a partir del conocimiento del rendimiento teórico, que es lo que yo espero haber o esperaría obtener de la reacción, y conociendo el rendimiento real, es decir, la masa o la cantidad de moles obtenidas realmente en el proceso de reacción. No todas las reacciones van a tener un 100% de rendimiento, ya que dependen de muchos factores, tales como la presencia de catalizadores, condiciones de presión, temperatura, pH, entre otros. Ahora, ¿cómo vamos a vincular la reacción química a los conceptos de energía que vimos anteriormente en termodinámica? Yo debo considerar que para cualquier reacción en cualquier concentración voy a tener esta fórmula de delta G, que depende de un valor en condiciones estándar y un valor que depende de las relaciones de las concentraciones de las especies durante la reacción. Esto a una temperatura definida. Como verán, esta fórmula parece muy compleja. Sin embargo, en el estado de equilibrio, ese valor de delta G será igual a cero, lo que significa que ahora yo puedo determinar en la condición estándar cuál es el valor del delta G si conozco las concentraciones de equilibrio o la constante de equilibrio. Ese de ahí es un logaritmo natural. Por lo tanto, la fórmula para determinar el delta G en condición estándar es igual a menos el valor R de la constante de los gases por la temperatura absoluta en grados Kelvin por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Esto tiene una información importante ya que dependiendo del valor de la constante de equilibrio, voy a saber el valor del delta G en condición estándar. Y si conozco este valor, puedo determinar cuál es el delta G real para una reacción sabiendo las concentraciones de cada una de las especies involucradas. Esto también es importante porque me permite, al saber los delta G de las distintas reacciones, saber qué pasará si yo combino dos reacciones determinadas. En este caso, por ejemplo, yo voy a tener dos reacciones diferentes. Cada una de ellas va a tener una variación de energía libre propia a su reacción. Si una de ellas es una reacción que no es espontánea
y la otra es lo suficientemente espontánea, es posible acoplar o combinar ambas reacciones, de manera tal de que la sumatoria de estas dos reacciones me permite un proceso espontáneo. En resumen, una reacción química ocurre mediante la colisión de los reactantes, lo que aporta energía para romper y formar nuevos enlaces. La reacción siempre debe cumplir las leyes que gobiernan la materia y la energía, y es posible predecir la cantidad de producto obtenido si se conocen los moles de reactante y se identifica el reactivo limitante. En las siguientes diapositivas hay un par de ejercicios de ejemplo para que ustedes los desarrollen en sus casas. Y nos veremos en la siguiente cápsula.